Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2 solamente, si me acompañan y si son tan amables, por favor. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ministranos, Señor, a través de ella, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse si son tan amables. Amados hermanos, los tiempos que nos ha tocado vivir como iglesia son de los más peligrosos, más que cuando la iglesia inició por causa del pecado, ya que fue profetizado que el pecado aumentaría. Y aunque el pecado no ha dejado de ser desde que entró en el mundo por medio de Adán, pero el pecado se ha facilitado al mundo con tal fuerza, con tal corriente, que es difícil sostenerse en pie para muchos. Es difícil consagrarse y mantener una vida de santidad, porque desde Génesis el Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Pero hoy no solamente el pecado está a la puerta, es decir, que desde el momento que algunos salen de su casa, no, el pecado ya está dentro de los hogares. Y por causa del pecado, dice la Escritura, que el amor de muchos se iría enfriando. El amor por la palabra, el amor por Jesucristo, el amor por la obediencia se iría apagando. Es por eso que Dios tendría que acortar los días por causa de sus escogidos. Es decir, que no es fácil vivir la vida cristiana, hermano. No es fácil, pero Dios ha provisto. Dios ha provisto la solución. Y Juan ha venido escribiendo y ha hablado del capítulo 1 del pecado, pero en la verdad central que nosotros tenemos es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y si nosotros somos hijos de luz, tampoco debe de haber tinieblas en nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros guardarnos sin caída? ¿Cómo nosotros podemos librarnos de, dice el escritor de los Hebreos, que el pecado nos asedia? El pecado nos asedia, anda en busca de todos nosotros, porque sabe el enemigo que el pecado tiene graves consecuencias. Y Juan ya ha hablado acerca de mantenernos nosotros limpios. En el capítulo anterior es confesando nuestros pecados, es arrepintiendo de nuestros pecados, reconocer nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Es decir, que hay perdón, hermano, para todos los pecados. ¿No se gozan por eso? ¿Quién no peca? Dice la Escritura. Aquel que diga que no peca es un mentiroso y está haciendo mentiroso a Dios. Entonces, suavizando la palabra, y esta palabra inspirada por el Espíritu Santo en el capítulo 2, que empieza diciendo: hijitos míos. Es Dios hablándonos a nosotros. Nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo. Al ser engendrados por el Espíritu Santo, ¿qué somos? Hijos de Dios. Y nos habla con tanto cariño: hijitos. Es decir, que hay una expresión de cariño y de amor. Hijitos. Cuando uno le habla
a sus hijos, ¿verdad? Y quiere hablarles con cariño. Hijito, precioso hijo mío. El Padre nos dice hijitos, pero le agrega míos, porque sabe que uno cuando es mayor, adulto, que ya llegó al 6º piso, dice, uno le dice a los niños y a las jóvenes, dice hija, pero no le dice hija mía, ¿verdad? Le dice, oye hija. Así es como debe de uno tratarse, ¿verdad? A los mayores que uno, considerarlos como padres, respetarlos y obedecerlos como padres. A los menores de nuestra edad, considerarlos como hijos. A los que son de nuestra edad, pues como hermanos, hermanas, de manera fraternal. ¿Por qué? Porque esa es la manera como debemos de verlo. Pero uno le puede llamar a alguien, hija, ¿me ayudas? Hija, ¿cómo te va? Pero es una palabra de fraternal solamente, pero hija mía habla de pertenencia. Amén. Está diciendo, ustedes son mis hijos. Amén. Ustedes son mis hijos. Amén. Yo los engendré con mi Espíritu Santo, por lo cual son mis hijos. Gloria a Dios. Amén. Y nos habla con cariño, hijitos míos, para decirnos una gran verdad. Porque dice, estas cosas, versículo 1, dice, os escribo con un propósito. ¿Para qué? Para que no pequemos. Toda la palabra de Dios, hermano, tiene como propósito prevenirnos del pecado, evitar el pecado, luchar contra el pecado, evitar el pecado. Es decir, hay una confrontación que tenemos nosotros diaria. Simplemente el ver. No podemos caminar ciegos, pero a veces pecamos con los ojos. Pero aunque tuviéramos ciegos, pecamos con nuestra mente. Y pecamos, y pecamos, y pecamos, y pecamos. Y la Escritura, dice Juan, trae para nosotros la enseñanza y prevenirnos de que no caigamos en pecado, no tropecemos, no nos rebalemos. ¿Por qué? Ese es el propósito de Dios. Dios no quiere que pequemos, hermano. Dios no quiere. Dios quiere que lo evitemos. Que cada día nos levantemos pensando, hoy no voy a pecar contra Dios. Hoy voy a guardar mis pensamientos. Hoy voy a ponerme un tafetán en la boca para no hablar mal de nadie. Hoy voy a cerrar mis oídos para no oír críticas, para no oír malas palabras, para no oír chistes. Voy a cerrar mis oídos para no oír música mundana. Pero levantarnos así no se puede. No es posible. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos, el pecado está acechándonos. Pero la palabra nos dice que es una enseñanza para que nosotros caminemos previniendo el no pecar. Ahora, resulta imposible. Por algo dice el Señor que lo confesemos. Resulta difícil. A lo mejor nos guardamos. Podemos caminar bien un día con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor sabe que estamos en una naturaleza que está en conflicto con la naturaleza que Él ha puesto en nosotros. Él ha puesto su espíritu, y el espíritu que Él ha engendrado en mí está en una batalla, en un conflicto con mis sentidos, vaya. Porque en mí, dice el apóstol Pablo, usted lee Romanos 7, el mismo apóstol Pablo dice, pues encuentro otra ley en mis miembros, que dice que batallan, es decir, que están en una guerra. Mi naturaleza está en una guerra con mi espíritu, porque Jesús dice, el espíritu mío está puesto, está dispuesto, pero mi carne es débil, no me deja a mí ser espiritual. Y esto va a ser, hermano, dependiendo de cómo yo
alimente ya sea mi espíritu o mi naturaleza carnal. ¿Qué le doy más? ¿A qué le doy más? ¿Qué fortalezco más? Es como el atleta. El atleta que va a competir se abstiene, dice, se abstiene, se ejercita y él se está fortaleciendo. Amén. El espíritu igual. ¿Qué fortalece mi espíritu? A ver, ustedes, predíquenme. ¿Qué fortalece su espíritu? La oración. ¿Qué más? ¿Perdón? La lectura de la palabra. ¿Qué más? Leyendo la Biblia. ¿Quién dijo eso? Gloria a Dios, ¿verdad? Que participan ya los niños. Congregándonos. ¿Qué más? Amén. Lo que ya se ha dejado de practicar en muchos lugares: el ayuno, las veladas de oración, los retiros espirituales, hermano. ¿Alguna vez usted ha ido a un retiro espiritual? Pero un retiro de fiesta, que fortalece más. Entonces, ¿por qué somos vencidos? ¿Alguna vez usted ha hecho vigilia de oración? Veladas de oración, que fortalece el espíritu. Entonces es un constante, hermano, fortaleciendo el espíritu, porque mi carne se vuelve a fortalecer. Mire, a la primera de cambio, el resbalón y la caída. Entonces yo tengo que velar, dice el Señor: velen y oren en oración para que no caigáis. O sea que Dios ha dado el recurso, hermano, para que no pequemos. Nos ha dado el recurso de velar, de orar, de ayunar, de crecer en el conocimiento. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado el poder, nos ha dado el dominio propio, nos ha dado una gracia, es decir, ¿y sabe qué más nos ha dado? La sangre de Cristo, que a pesar de todo eso, si llegamos a pecar, hay perdón para nosotros, porque abogado tenemos para con el Padre. Y eso debe de ser, hermanos, no una licencia para pecar, ¿verdad? Que al cabo hoy peco, mañana o a la noche le pido perdón al Señor. Dios no puede ser burlado. Hoy meto la pata, hoy me deschongo, que al cabo me tomé la licencia. Uno no puede hacer eso. Imagínense que así lo hicieran. El otro domingo no voy a ir a la iglesia porque he decidido pasarme el día pecando. Uno no se propone eso. ¿O sí? Uno no se lo propone, pero ¿sabe qué? Este cuerpecito que lo cuidamos, que nos pide descanso, que nos pide comida, que nos pide pastelito, refresquito. Este cuerpo está en conflicto con mi espíritu. Entonces lo que yo fortalezca, eso es lo que me va a dar la victoria o me va a vencer. Si yo fortalezco mi espíritu, me dará la victoria contra la tentación y el pecado. Pero si fortalezco mi naturaleza, me va a vencer la tentación y el pecado. Por eso dice Juan: hijitos míos, lo que les he anunciado, lo que hemos enseñado, tiene el propósito para que no caigan en pecado. Amén. Pero mire, sigue diciendo: y si alguno hubiese ¿qué? Pecado. Hermanos, el pecado es el aguijón de la muerte. 1 Corintios capítulo 15 versículo 56. El pecado es un aguijón y es de la muerte. ¿Y qué inyecta la muerte? El veneno del pecado, de la muerte, perdón, que hace un veneno. Entonces dice: ya que el aguijón de la muerte, ¿quién es?
Y el poder del pecado, la ley que me dice no codiciarás, le da poder al pecado. La ley de Dios le da poder al pecado. Y el pecado es el aguijón. La muerte entierra su aguijón. Y entonces, ¿qué produce en mí? ¿Qué da la muerte? ¿Qué da la vida? Vida. ¿Qué da la muerte? Esos que se la pasan adorando, hermano. Hoy vi a uno que la trae aquí colgada. ¿Para qué es eso? Para que me proteja de la muerte. La muerte te protege, si es lo que da ella. Pero Jesús es vida, ¿y qué da? He venido a traer vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces el pecado, hermanos, es el aguijón. Pero dice el verso 57, más gracias sean dadas a Dios. ¿Qué dice Pablo? Más. Bueno, hay un aguijón que me mata. Más gracias denle a Dios. Amén. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que hay solución para el aguijón de la muerte. Hay solución para el pecado. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Que hay solución. Amén. El pecado, hermanos, el pecado, dice Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. El pecado hace que se hace codiciable precisamente cuando yo estoy fortalecido en mi naturaleza carnal. Empiezan las concupiscencias, que son los deseos desordenados míos. En mí está un desorden, en mi naturaleza, un desorden que va en contra de la ley de Dios. Dice el verso 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, o sea, mi propia concupiscencia, mi propio desorden, deseo desordenado es que es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz ¿qué? Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿qué? El pecado mata, tiene consecuencias. Entonces, precisamente porque tiene consecuencias, entonces regresamos, dice, y si alguno hubiere pecado, porque no descarta, bueno, el deseo de Dios es que no pequemos. La escritura me ha sido dada, sus enseñanzas es para que prevenirme de que yo no peque, pero no descarta el que yo por mi naturaleza pecaminosa yo caiga en pecado, no lo descarta. Por eso dice, y si alguno de nosotros hubiera ese pecado, y ¿qué dice el capítulo 1? Pues que ciertamente pecamos, todos pecamos. Y el que esté libre de pecado, todos pecamos también. Todos pecamos. Entonces dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Vamos a analizar esto. ¿Cuándo usted necesita un abogado? Supongamos que usted compró un terreno, pagó por él y resulta que no se lo quieren entregar. ¿Ahí usted necesitaría un abogado? Si están aquí, hermano. Sí. Supongamos que usted causó un accidente sin querer queriendo, ¿verdad? Imprudencialmente, es acusado, es llevado a la cárcel. ¿Usted necesitaría un abogado? Sí. Entonces, ¿cuándo se requiere un abogado? Cuando hay un juicio. Amén. Entonces, el pecado me pide que yo pague por él. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Si de por sí el pecado ya trajo muerte, ahora tengo que pagar por él
con otra muerte. Es lo que se llama la segunda muerte. Entonces, es por eso que el escritor de los Hebreos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hebreos 9:27. Y después de esto, el juicio. Entonces, si yo muero en pecado, yo voy a un juicio después de que muero. Pero yo puedo evitar ese juicio pidiendo un abogado defensor. Entonces, Cristo es enviado para ser mi defensor, defenderme de mis propios pecados. Pero dice la Biblia que tenemos un abogado. ¿Para quién? Fíjese, el pecado me lleva a acusarme a mí de violar una ley, y el Padre es el que me va a juzgar. Entonces yo busco un abogado que me defienda ante el juicio que tiene el Padre contra mí por causa del pecado. Entonces Jesús se pone y levanta defensa ante el juez, que es justo, el Padre. Y Jesús es mi abogado. ¿Cuántos quieren a Jesús como abogado, hermano? Amén. Diga: Cristo es mi abogado. Cristo es mi abogado. Cada vez que peco, cada vez que usted y yo pecamos, hay que ir con ese abogado. Porque se levanta un acta. Un acta. El momento en que yo peco, se levanta un acta acusatoria que decreta que he violado la ley de Dios y merezco un juicio. Entonces voy ante Jesús y yo le digo: Jesús, confieso, me arrepiento, pido perdón. Dice: ¿y quién es ese abogado? Tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Diga: Jesucristo justo. A ver, aquí como que pudiera haber, bueno, si es un abogado, si Jesucristo es un abogado y es justo, ¿cómo me va a defender si yo soy culpable? Porque el que peca es culpable y Jesucristo es justo. ¿Qué haría el justo? ¿Cómo puede Él declararme inocente si yo soy culpable y Él es justo? ¿Acaso sobornará a su Padre para que me deje libre? Como lo hacen hoy en día. Mira, Padre, acepta esto por debajo, perdónalos. Él es juez justo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Miren, Él es justo, y dice el verso 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando Dios mandó hacer el tabernáculo y la mesa de los panes, el propiciatorio, el sacerdote, el pueblo llevaba sus animales, el cordero que eran sacrificados, y tomaba de la sangre del cordero. Entonces él usaba la sangre, la llevaba, y lo que hacía él, la rociaba en el propiciatorio. Entonces, cuando la sangre de ese animal sacrificado rociaba el propiciatorio, dice la Escritura que el Padre le perdonaba los pecados de todo ese año a ese que llevó el sacrificio. Y esa era la manera en que la persona era librada del pecado de él. ¿Por qué? Porque había un sacrificio de sangre, había un sustituto que pagaba por él, en este caso el animalito. Entonces el sacerdote se presentaba, ofrecía el perdón, pedía el perdón por los pecados y rociaba el propiciatorio. Aquí dice, hermanos, que para Jesucristo dejarme a mí libre de la acusación del pecado, también dice que no solamente es el abogado, sino que Él pagó por mi deuda, pagó por mis mentiras,
pagó por todo pecado que yo haya cometido. Él lo pagó. Él es, dice, Él es la propiciación. Él es el pago. Entonces, ¿quién es el único que se puede presentar ante el Padre? Ni un ángel. Jesús, dice, subió a lo alto, se presentó al lugar santísimo y se sentó a la diestra del Padre, y es el abogado. Y yo voy a Jesús, mi abogado. ¿Y qué le digo? Jesús, he luchado contra el pecado, pero caí, pequé, perdóname. Porque a Jesús tengo que confesarle el pecado. Perdóname, me arrepiento. Entonces Jesús, como abogado, se presenta ante el Padre, ante el juez. Padre, Él ha venido a mí, yo soy su abogado. Él es culpable. Sí, Él ha pecado. Sí, Él merece morir. Pero yo he pagado por sus pecados. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria. Mi cuerpo y mi sangre fueron derramados por los pecados de ellos. Gracias, Señor. Así es que yo te pido que mi justicia se la des a Él. Yo tomo la muerte de su pecado, la culpabilidad de su pecado, y yo le entrego mi justicia y le entrego mi vida que es eterna, Amén. para que Él esté libre de todo juicio. Ese es el abogado que no solamente me defiende, sino para dejarme libre. Él es el propiciatorio. Él dio su sangre y dio su cuerpo. Amén. Aleluya. Y Él la derramó. Y la sangre de Cristo, hermano, por eso el escritor de los Hebreos dice: la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Amén. Aleluya. Porque dice, cuando confronta el Padre Dios a Caín, ¿qué le dice? La sangre de tu hermano clama justicia desde la tierra. Pide justicia, pide venganza, pide juicio contra ti. Pero la sangre de Cristo no pide juicio, no pide condenación, no pide muerte, pide la justicia, el perdón, la misericordia del Padre para que sea otorgada a todos los pecadores. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Un Cristo perdonador, un abogado, un mediador que no solamente me defiende ante el Padre, sino paga toda mi deuda para dejarme libre Gracias, Señor. y otorgarme la justicia divina. Amén, amén. Es decir, hermano, que debemos de evitar el pecado, pero cuando hayamos pecado, inmediatamente, porque hay algo que ocasiona el pecado. El pecado ocasiona que nos sintamos avergonzados, inmerecedores de la gracia. ¿Se acuerda usted cómo se sintió el hijo pródigo? Volveré a mi padre y le diré: Padre, no merezco ser tu hijo. Aleluya. No lo merezco. Y a veces así nos llegamos a sentir, hermanos, cuando le fallamos a Dios. Amén. Cuando sentimos que hemos hecho lo malo delante de Dios, que hemos pecado. Aleluya. Cuando nos sentimos mal con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Porque eso produce el pecado, como produce muerte, produce un desánimo. Produce un abatimiento. David lo sintió, dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén. Siente uno la muerte espiritual, hermano, por causa del pecado. Amén.
Por eso muchos se desaniman y dicen, no, qué difícil es ser cristiano. Pero tenemos un abogado. Amén. Tenemos a alguien que paga por todos los pecados que nosotros podamos cometer, los pasados, los presentes y aquellos que podamos cometer sin querer. Aleluya. No porque tenemos un abogado yo me voy a la práctica del pecado. Él pagó por todos nuestros pecados. Aleluya. Cuando necesitamos a Jesús, lo necesitamos para que su gracia esté con nosotros. Lo necesitamos como nuestro abogado, nuestro mediador. Y cada vez que nosotros caigamos, si a Pedro le dijo, Pedro le preguntó, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. Pedro, te digo que hasta 70 veces 7 durante el día. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si Él, imagínense, hermano, si Él pide que perdonemos tantas veces pequemos, hay perdón y hay propiciación. Amén. Y hay una sangre bendita y hay un abogado mediador delante del Padre que me perdona todos mis pecados cuando yo los confieso delante de Él. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante que nos levantemos. Y a veces, hermano, Dios permite que caigamos para que nosotros nos conozcamos. ¿Qué es? ¿Se acuerda usted de la predicación de Sansón? ¿Cuál era el talón de Aquiles de Sansón? La mujer filistea. ¿Cuál es la debilidad de algunos o de algunas? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Apartarme, fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza para poder estar firme en el día malo. Y habiendo acabado todo, Dios sea glorificado y poder vencer. Hay pecados que podemos vencer fácilmente, pero hay otros que luchamos fuertemente. Entonces, Dios les dejó ciertos enemigos para tratar con Israel. ¿Se acuerdan? ¿Se han leído la Biblia? En el libro de Números, Deuteronomio, Dios dejó a ciertos enemigos para tratar con Israel. Entonces, Dios nos limpia, nos liberta de ciertas ataduras, pero a veces Él permite que haya algo en nosotros para trabajar, porque si, imagínense, una vez santos, pues ya no necesitáramos la palabra, ya no necesitar, que era el pensamiento de estas iglesias en Samaria. No, ¿para qué congregarnos? Para fortalecernos, porque el tener comunión con los hermanos es tener comunión con el Padre y con Jesucristo su Hijo. ¿Qué es lo que fortalece mi espíritu? La comunión, la oración, la palabra, la predicación. Y ellos se habían alejado, por eso era necesario hacerles ver que el pecado asedia, pero tenemos un abogado. Y dice la Escritura, hermanos, no solamente por los nuestros, es decir, no solamente está hablando, acuérdense que le está hablando a la iglesia. Hijitos míos. Amén. Como cuando uno tiene un hijo que sabe que es medio testarudo y uno le está diciendo, mira, no hagas así, no.
etcétera, porque te va a pasar esto. Y luego ya regresa él todo golpeado. Ay, hijito, te lo dije. Y a veces el Señor así nos trata. O sea que hay perdón para nosotros como hijos de Dios, pero dice la Escritura que también Cristo se ofreció por los pecados de todo el mundo que lo reciba como Señor y Salvador y como aquel que dio su vida por ellos. Amén. O sea, Aleluya. su sacrificio abarca, fíjense lo que abarca. Si abarca los pecados, súmele los pecados de todo el mundo. Súmele. Si los de uno, ¿verdad? Miles de pecados que el Señor perdona y ha perdonado. Ahora imagínense los pecados de todo el mundo. Bueno, la sangre de Cristo alcanza para limpiar, para perdonar, para mediar por todo aquel que se arrepienta de sus Amén. pecados. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Santo sea Por todos. Santo. Así es que, hermanos, pues reconoce la Escritura que tenemos una naturaleza que tiene que ser llevada a una muerte, porque así dice Pablo. Esta naturaleza que es el estuche donde vive el alma y el espíritu, hermano, es una naturaleza que la Escritura me lleva a que muera. A que muera. ¿Qué es lo que debe de morir en mí? Las obras de la carne y las concupiscencias. Amén. Amén. Hay cosas en las que el enemigo fracasa tentándole, pero hay cosas, cada quien, hermanos, tenemos una lucha en las cuales él sabe que puede ir por esa línea. Entonces, para no caer, porque hay una debilidad en nosotros, bueno, es necesario que si yo llevo esta naturaleza a morir, ¿sabe que muere también? La concupiscencia. Amén. Y lo que antes me seducía, lo que antes me atraía, ya no me atrae. Amén. Fracasa el enemigo. Hoy en día, hermanos, el pecado, ¿sabe que las estadísticas mencionan que muchos delitos se están cometiendo en las redes sociales, desde robo de identidad falsa? Hay ancianos que se hacen pasar por niños, hay gente que se hace pasar, hombres por mujeres, mujeres por hombres, adultos por niños, niños por adultos, porque esa red social no permite niños menores de 18 años. Pero usted ve cantidad de niños en la red social. ¿Por qué? Porque se pusieron que tenían más de 18 años. Entonces hay niños que se hacen pasar por adultos, adultos que se hacen pasar por niños, hombres que se hacen pasar por mujeres, mujeres que se hacen pasar por hombres. Y ahorita, hermano, la tecnología disfraza a esas personas. Al que no tiene pelo se lo pone, al que tiene estómago se lo quita, al que no tiene barba y bigote se lo pone, al que es moreno lo hace blanco, al que tiene los ojos negros se los pone azules. Eso hace la inteligencia artificial. ¿A poco no?
Antes era pagar mucho maquillaje. Ahora las redes, los filtros en las aplicaciones, y hermano, uno, porque la gente tiene hambre de el ego. Cuando el ego está en mujeres que casadas se ponen como solteras, y viceversa, ¿verdad? También los hombres. Y hay una desintegración en los hogares, en las familias, porque el pecado ha entrado. Amén. Y no pueden salirse, porque por eso se llama redes, porque atrapan. Son redes. Y lamentablemente ha llegado a destruir inclusive familias cristianas. Amén. Mire, a veces se queda uno pensando, ¿qué tan fácil cae la gente? ¿Usted cree que un rico publicaría todo el dinero que tiene en las redes sociales? No es tonto. Pero hay gente que se hace pasar por rico y lo publica, y eso es un anzuelo para aquellos que les aman el dinero. Y se toman fotos con Lamborghinis y Porsche y cuanto carro. Y es pura, ¿cómo le llamas? Fotomontaje. Y que andan allá de viaje por todo el mundo y en avión. Y la gente, y tienen 1 millón de seguidores. Hoy en día las jovencitas enamoradas de los coreanos, y ahora se visten como coreanas. Ya les gusta la comida china y coreana por las redes sociales. ¿Qué están atrapando? Mire, a veces nos llegan a nosotros peticiones de oración donde la hija de una hermano se fue de la casa con una persona que conoció en una red social, y cuando investigan quién era esa persona, pues no era un jovencito, era un tratante de blancas, era un reclutador, era un secuestrador. Y eso es con lo que, y el diablo sabe. A mí me han llegado solicitudes de amistades, y ya que empiezan con hola, ¿cómo estás? El diablo que ya sé por dónde viene. Sí, hermano, no hay que dar lugar al diablo. Amén. Y a veces yo investigo, esta es una impostora y tiene una demanda de fraude en otros países. Y se hace pasar por doctora y licenciada, pero todo es una fantasía que se inventa. A lo que voy es que ha causado tanto estrago en familias, inclusive cristianas, porque le llegó por su lado débil. Y lamentablemente hay muchas mujeres que lo que quieren es recibir cariños, y qué bonita te ves, y qué hermosa, y qué linda. Y eso, hermano, le endulza el oído a cualquiera. Y claro que se visten y se toman fotografías, sí, porque eso es lo que quieren. La adulación, la aprobación
de todos y de todas. ¿Y qué hace eso? Está elevando tu ego y que dice, ah, mira, me dieron 50, qué bonita, qué linda, qué hermosa, qué princesa, que mi reina. Ahora me voy a tomar otra para recibir una 100. Y así se van alimentando el ego, hasta que una persona astuta dice, ah, ya sé porque hacen un perfil psicológico. Dice, ah, esta le damos por aquí. Oye, me gustaría conocerte, te invito a un café, solo platicar. Inclusive, hermanos, hay testimonios de mujeres cristianas que les dicen, Dios te bendiga. ¿Y qué estás abriendo una puerta a alguien desconocido? Igual nuestros niños y nuestros hijos. Está la foto, es un niño de la escuela. Ajá. Y de repente ya no los ves. Por eso, hermanos, el pecado está ya no a la puerta, se ha metido hasta la recámara de nuestros hijos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia nos menciona, les escribo esto para que no pequen, porque trae muerte. Y no solamente trae muerte, miles de desaparecidos, sus madres sufriendo, cientos de desaparecidos en todo México. Son miles. ¿Y cómo cayeron? En una red social. Y usted dice, no, a mis hijos no les va a pasar eso. Cuidado. Mis hijos son unos santos, más puros que el agua que bebemos. Hermanos, el pecado es una realidad y tiene sus consecuencias. Y como decía el apóstol Pablo, me temo que así como la serpiente antigua engañó a Eva haciéndola caer, vosotros también seas engañados y extraviados de vuestros sentidos para apartaros del Señor. Porque eso es lo que hace el pecado. Rompe la comunión con Dios, pero la sangre de Cristo la restaura. Amén. Restaura la presencia, restaura, hermano, la comunión. Bendita la sangre de Cristo. Por eso, gracias sean dadas a Dios y Padre por Jesucristo, que nos da la victoria contra el pecado, contra el aguijón de la muerte, contra todo. Amén, hermanos. Así es que, gloria a Dios. Si alguna vez llega a pecar, tenemos un abogado. Si alguna vez llego a pecar, tengo un abogado, que es Cristo Jesús. Amén. Y Él dice, venid a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque para eso he venido al mundo, para perdonar, para librar de la esclavitud del pecado y para darles vida, y vida en abundancia y relación con nuestro Padre Celestial. Póngase de pie, hermanos, en esta hora. La pregunta es, ¿cómo está usted en su naturaleza y en su espíritu? ¿Está usted fuerte? Que puede venir cualquier tipo de tentación y usted vencer. Porque esto es de todos los días, hermanos, de una vida devocional, de una vida de búsqueda. Que nuestra naturaleza mengue para que Él crezca, que nuestra carne muera, para que el Espíritu que Él ha hecho renacer en nosotros tenga el poder, tenga la fuerza
y nosotros seamos vivificados cada día con su presencia y con su palabra. Así es que esta es una gran verdad. Tenemos un abogado que ha dado su vida y su sangre para que si alguno hubiere pecado, ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a orar, hermano. Dígale al Señor: fortalece mi espíritu, Señor. Dígale: Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, rogándote, Señor, porque oh, cómo han caído los valientes, Señor, aquellos que una vez te sirvieron, aquellos que una vez dijeron: henos aquí, Señor, aquí está nuestra vida. Aquellos que una vez caminaron firmes, fieles como soldados, pero que hoy ya no están entre las filas, Señor, porque han sido heridos por el aguijón de la muerte. Y hoy, Padre, ellos necesitan de ti. Igual nosotros, Señor, el ser fortalecidos por tu Espíritu, el ser fortalecidos por tu palabra, el que no descuidemos nuestra vida espiritual, sino que antes bien nos esforcemos y seamos valientes, Señor, y seguir caminando firmes en la fe, buscando tu rostro, Señor, que cobre fuerza nuestro espíritu, Señor, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando venga la tentación podamos salir victoriosos, Señor, vencedores, porque dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque será coronado, recibirá la corona de la vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser vigilantes de nosotros mismos, a no caer en lazos, en redes, Señor, en maquinaciones del enemigo que quiere detener nuestro andar. Porque tú viniste a darnos vida, Señor, para que nosotros caminemos en tu voluntad y no vivir una vida, Señor, natural, sino una vida sobrenatural por tu Espíritu. Una vida donde tengamos sueños, visiones, donde oigamos tu voz, donde caminemos en santidad y en consagración, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oh Dios mío, ayúdanos a estar siempre listos. Y si hay algún pecado en nosotros, perdónanos, Señor. Lávanos, límpianos si hay algún pecado de pensamiento, de palabra, de carácter, Señor, de apatía, de desobediencia a la comisión. Perdónanos, Dios, y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que lo que resta de nuestra vida lo vivamos para ti, Señor, y que no seamos egoístas, y que esta gracia que ha traído la salvación de nuestra alma y el perdón la podamos compartir a otros que mueren cada día, que están en garras del enemigo, Señor, que son reos de juicio eterno, que son reos, Señor, de condenación, y que van camino al infierno y necesitan a alguien que les testifique. Ayúdanos, Padre, a ser luz como Dios es luz, y nosotros, Señor, siendo luz, andemos en comunión con los hermanos, en comunión con la palabra y en comunión con tu Espíritu. Y que la gracia de nuestro Salvador nos ayude, Señor, a levantarnos cada vez que tropecemos, resbalemos o caigamos, para seguir en pie en la lucha contra el pecado que asedia, Señor, a todo el mundo, y seguir, Señor, firmes y adelante como huestes de la fe, como soldados de la fe, Señor, hasta que Cristo venga, porque esa es la verdad. El Cristo que vino regresará y nos tomará a nosotros mismos, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ayúdanos, Padre, cada día a mantenernos firmes, a buscar más de ti, a doblar nuestras rodillas en nuestro hogar, a meditar en la palabra todos los días, Señor,
a ser un instrumento de tu paz, a calzarnos los pies con el evangelio de la paz, a ceñirnos los lomos con el cinturón de la verdad, Señor, a levantar el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno, a tomar autoridad en el nombre de Jesús para decirle a Satanás: apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios servirás y solo Él adorarás. Apártate de mí, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y que tomemos autoridad, Señor, contra toda fuerza del maligno, y que podamos atarlo y lanzarlo fuera de nuestros contornos, Señor, porque tenemos autoridad, la autoridad del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Libra a nuestra familia, Señor, de los lazos del cazador. Líbrala, Señor, de las redes, Señor, que se tienden contra sus almas. Señor, libra a nuestros seres queridos. Rompe las ligaduras de impiedad, Señor. Corta las amarras en el nombre de Jesús, y que ellos vengan a tus pies a lavar sus vestiduras con la sangre bendita y poderosa de Cristo Jesús, que nos lava de todo pecado, que nos limpia de toda maldad y que nos presenta justos delante del Padre. Y a Dios daremos la gloria, Señor. A Dios daremos la gloria. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden sentarse, hermanos, son tan amables.